Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos. Federico y Flor, le damos la bienvenida, como todos los días, esperando que este tiempo de compartir la palabra sea un tiempo de bendición. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Le damos gracias a todos los amigos que nos acompañan a diario y hoy queremos saludar. Gracias a aquellos que están en nuestro Facebook Live todos los días y también gracias a aquellos que están suscritos a nuestro canal de YouTube. Vida para Todos, sí, Vida para Todos Costa Rica. ¿Sí? Usted busque Federico Núñez Pastor y va a encontrar allí el canal de YouTube Vida para Todos. Busque, toca la campanita y se suscribe a nuestro canal. Hoy queremos saludar a algunos amigos que estuvieron ayer con nosotros. Saludamos a Brandon Acuña, allí en Pérez Celedón, un gran abrazo para él. Para Sandra Bolañez, también aquí en San José. Para Jody Barbosa Castro, allí en Pérez también. Para Florencia Núñez en Buenos Aires, que es mi hija. Blanca Acuña Dinarte. Para Carlos Raúl Olmedo, su esposa, allí en Tandil, un gran cariño para él. A todos los amigos de Tandil le mandamos un gran cariño. Para David Céspedes. Para Roque Orlando Oviedo, sí, Roque Orlando Oviedo, allí en Buenos Aires, un gran abrazo para él. Para mi amigo Bernardo Lara Flores y también para Marcos Peloso, pastor amigo, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y todos aquellos que también que nos miran, obviamente en nuestro canal de YouTube más tarde. Muy bien, les comento que aquí estamos para compartir, estamos compartiendo en estos días una serie de temas, un tema que tiene que ver con la obediencia a Dios. Y ayer habíamos estado hablando acerca de obedecer las leyes de Dios, obedecer las leyes del Nuevo Testamento. Y algunas personas se preguntan qué leyes debo obedecer. Y ayer compartía este tema en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, donde dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, no son gravosos, dice buena palabra, ¿no? Y habíamos llegado al punto de que estábamos hablando acerca de que tenemos que obedecer las leyes, pero también tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y tenemos que obedecerla porque en nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que estar atentos a obedecerla. Llegamos entonces al final hablando esto de la obediencia a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Este es el punto en cuestión que quiero tocar hoy, ¿no? ¿Qué es la obediencia a Dios? Estamos ahí en este tema. ¿Qué es la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es la obediencia a la voluntad de Dios? Bueno, yo puedo mostrar a Dios lo que amo, que lo amo si obedezco sus leyes y los principios que hay detrás de esas leyes, ¿no? Porque hay muchos principios detrás de la ley de Dios. Puedo mostrar a Dios que lo amo si le entrego mis derechos personales. Y puedo mostrar a Dios que lo amo si hago lo que Él desea que yo haga. Esto es a lo que muchas veces nosotros nos referimos o escuchamos hablar dentro del mundo cristiano cuando se habla de hacer la voluntad de Dios. Lo que simplemente significa hacer lo que Dios desea que yo haga conforme a lo que Él me aclara en su palabra. Ahora vamos a ver en este momento, vamos a observar varias cosas que Dios desea que comencemos a hacer ahora mismo, ¿no? En este mismo instante. Y ayer le decía, una de las primeras cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es convertirnos a Él, ¿no? Él quiere que nos convirtamos, que le demos nuestro corazón. En el libro de Romanos, vamos a ver un poquito la Biblia, hoy vamos a ver varios versículos bíblicos al respecto de obedecer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿sí? Esto es lo que dice la palabra. Es una de las cosas que Dios nos manda
que nos pide que comencemos a hacer ahora en cuanto a obedecer su voluntad. Él dice, lo que yo quiero es que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Y esto hay que hacerlo ahora mismo, ¿no? Dice, y creer con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Realmente, si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús, que Dios fue levantado entre los muertos por el Padre, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. A veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es que venga un ángel y nos indique una nueva orden, algo que no está escrito en la Biblia, algo nuevo, realmente nuevo, una revelación. Pero Dios dice, lo que yo quiero que tú hagas ya está revelado. Lo que yo quiero que tú hagas ya está escrito. Lo que yo quiero que tú hagas es que te conviertas, que dejes tus malos caminos y que comiences a caminar en nuevos caminos, los caminos que yo quiero enseñarte. Allí en el libro de Pedro, segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 3 y verso 9, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor, el versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esta es la voluntad de Dios. Y este es un versículo, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, que habría que marcarlo, había que hacer un marco allí en la Biblia para tenerlo siempre presente, porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Lo vuelvo a leer, esta es la visión, el sueño de Dios para nosotros, para toda criatura, para todo ser humano. Y Él dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, primera cosa. Él está dispuesto a cumplir todas las promesas, pero primero quiere que hagamos su voluntad, que obedezcamos su voluntad, ¿no? Y dice, según entienden algunos, el Señor dice que está tardando en cumplir su promesa. Él tarda en cumplir su promesa, básicamente porque nosotros no estamos haciendo su voluntad. Cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios, cuando comiences a entregarle tu corazón y cuando decidas voluntariamente entregarle tu corazón y darle tu vida a Cristo, Él va a comenzar a cumplir su promesa. Ahora dice a continuación, más bien, es decir, no es que Él tarda, sino más bien, Él tiene paciencia con ustedes, fíjense que tiene paciencia, está esperando, ¿no? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y es decir, ¿por qué Dios tarda en cumplir su promesa? Porque no estamos cumpliendo su voluntad. La voluntad de Dios para toda criatura es que se conviertan de sus pecados, que dejen la vieja vida, que dejen de andar en pecado, desobedeciendo a Dios, y entonces Dios va a comenzar a cumplir con sus promesas. Otra de las cosas en cuanto a obedecer la voluntad de Dios, en cuanto a obedecer la voluntad del Señor, es dejar de pecar. En el mismo libro de Primera de Pedro, ¿sí? En el mismo libro de Pedro, pero en Primera de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 11, dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. El Señor nos pide aquí, dice, esto es mi voluntad, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que tenemos que obedecer, esto es lo que un hijo de Dios, aquel que se considera un seguidor de Cristo, debe cumplir, y dice que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, es decir, los deseos pecaminosos atentan contra la buena vida que Dios quiere darnos. Entonces, ese es el deseo del Señor, realmente que comencemos a apartarnos del pecado. En el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, ¿sí? Lo voy a leer aquí, capítulo 5, versículo 22, dice el Señor, eviten toda clase de mal, ¿no? O sea, dejen de pecar. Esa es la voluntad del Señor. Algunos que dicen, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, dame a conocer tu voluntad. Y Dios dice, dejen de pecar, esa es mi voluntad. Conviértanse a mí, esa es mi voluntad. ¿No? Comiencen a hacer lo recto. Eso es lo que dice la palabra, comiencen a hacer lo recto. En el libro de Romanos,
en el capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia, 12.1, ¿no? Estoy leyendo 12.1 y 2, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Que comiences a hacer lo recto, que te conviertas, que dejes de pecar, que comiences a hacer lo recto. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Esa realmente, ¿no? Por eso tenemos que tratar de evitar todo tipo de mal, evitar todo tipo de contaminación. Aquello que atenta contra nuestra vida está atentando contra el deseo de que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, Dios dice, yo quiero que ustedes hagan mi voluntad. Y mi voluntad no es una revelación oculta, no es una verdad oculta. Es algo revelado y está revelado en la Escritura. Lo estoy leyendo, ¿no? Aquí lo estoy leyendo, la revelación de Dios. Dice, quiero que se conviertan. Quiero que dejen de pecar. Esa es mi voluntad. Quiero que comiencen a hacer lo recto, como dice aquí, ¿no? No se amolden al mundo, hagan lo recto. Hagan lo recto, ¿no? Que dediquen tiempo a la obra cristiana. En el libro de Mateo, vamos a leer un poquito Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice, dedicar tiempo a la obra cristiana, ¿no? Mateo 6, 19, dice aquí, a ver, déjenme buscar un poquito, Mateo capítulo 6, 19, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, ¿dónde está tu corazón en este momento? ¿A qué le estás dedicando tiempo? A acumular tesoros, a acumular bienes, a acumular cosas que perecen, ¿no? Dice, en vez de acumular cosas que perecen, ¿por qué no le dedicas tiempo a la vida cristiana? ¿Por qué no le dedicas tiempo a tu vida en el Señor? Yo creo que necesitamos aprender esto. Por eso, allí en el libro de Santiago, yo quiero leerle Santiago un poquito, capítulo 1, ¿sí? La voluntad de Dios. Dice el libro de Santiago en capítulo 1, versículos 2 y 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ¿no? Aquí estamos hablando de la voluntad de Dios. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, es decir, que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. A veces pensamos, no, yo me voy a hacer cristiano porque si me hago cristiano no voy a sufrir, voy a estar bien. Porque Dios no desea que yo sufra. Pero si uno lee Santiago capítulo 2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Es decir, que la prueba forma parte del deseo de Dios para nosotros, porque en la prueba nosotros somos formados en nuestro carácter. En la prueba nosotros somos formados, ¿no? En lo que somos en nuestra vida. Realmente la prueba nos va formando. La prueba es lo que va a producir esto, ¿no? Y Santiago dice, hermano, considérense dichosos si están pasando por prueba. Es tal vez probable que en este momento estés pasando por una prueba. Y tú dices, esta prueba me la puso el diablo. Muchas veces las pruebas las pone el enemigo, las pone el diablo. Pero otras veces también tienes que analizar y discernir la prueba que estás pasando. ¿Qué voy a sacar de esto? Aunque sea del diablo. ¿Qué voy a sacar? Seguramente hay algún provecho. El Señor te está probando en algún área de tu vida que debes madurar, que debes crecer. Entonces tienes que aprender en medio de la prueba, ¿no? Tienes que aprender a vivir de esa manera, ¿no? En el libro de Romanos, vamos a Romanos de vuelta,
Romanos en el capítulo 8 ya ahora, Romanos capítulo 8 y verso 29, dice que tenemos que aprender lo siguiente. 8:29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, aprender a responder como Dios lo hace. Aprender a responder como Dios lo hace. Fíjense, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. Si Dios nos va transformando, Dios nos va transformando. Vamos respondiendo conforme a lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos actuando conforme a lo que Dios está provocando. Y cuando Dios va a hacer esto en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo su voluntad. Obedeciendo. Tenemos que aprender a ser sensibles a las necesidades de los demás. Allí en el libro de Primera de Corintios, acá nomás, ¿no? Primera de Corintios, leemos un momentito. Primera de Corintios, vamos a leer capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, ¿no? ¿Por qué? Con el amor, si queremos hacer la voluntad de Dios, con el amor aprendemos a ser sensible a las necesidades de los demás. Tal vez en este momento hay alguien que tiene necesidad a tu lado. Por eso necesitamos aprender. Y por fin, yéndonos una vez más, por última vez allí a Primera de Pedro, en el capítulo 3 ya de Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 3 en el verso 15, y este es el último versículo que leo hoy. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15 dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que Él les pida, a todo el que les pida razón de esperanza que hay en ustedes. Tenemos que compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y decir, Señor, yo te doy gracias porque yo puedo compartir. Estoy listo para compartir con otros. Dice aquí, ¿no? Una vez más, lo leo, el verso 15. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza, es decir, compartir o testificar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que muchísimas gracias, dígale al Señor, por hacer tu voluntad. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es la obediencia a la voluntad de Dios? Podría repetir otra vez los puntos que mencioné, ¿no? Bueno, lo primero que quiere Dios en cuanto a su voluntad es que usted se convierta. Lo segundo es que deje de pecar. Lo tercero es que comience a hacer lo recto. Y luego que dedique tiempo a la obra cristiana. Seguramente en ese proceso va a sufrir, sí, va a sufrir problemas y va a pasar por pruebas. ¿Para qué? Para forjar el carácter. Va a tener que aprender también a responder como Dios lo hace. Dios ha respondido en las pruebas. Jesús respondió en las pruebas, ¿no? Ahora tenemos que aprender también, cuando hacemos la voluntad de Dios, dice, si quieren hacer la voluntad de Dios, usted tiene que ser sensible a las necesidades de los demás y por fin, por último, compartir con otro lo que Cristo ha hecho en su vida, es decir, testificar, ¿no? Así que muchísimas gracias por agradecer, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Pero recuerde, usted puede comenzar a hacer esto ahora mismo. Estas son las cosas que Dios desea que obedezca o estas son las cosas que Dios desea que haga. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Muchísimas gracias por este día. Hoy quiero saludar, aquí tengo un saludo más que me acaba de pasar mi esposa, ¿sí? A la esposa de Esteban Morales, ¿sí? Jessica Calderón, que es una de nuestras personas, las personas que siempre nos está viendo. Hoy es el cumpleaños y queremos saludarle, mandarle un gran abrazo. Ella vive en Chile. Así que, Jessica, Dios te bendiga y que tengas un lindo, hermoso cumpleaños y, por favor, un fabuloso año para tu vida. Amén. Hasta aquí llegamos hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Mañana vamos a continuar con esta serie de la obediencia a Dios y vamos a comenzar otra vez un tema referente al tema. Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande. Federico desde San José, Costa Rica. Bendiciones.
Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.